Hola, soy Florencia López. Y yo, Erika Feller. Bienvenidos a Physical News Pilates. Stop Pilates es una de las escuelas de Pilates más prestigiosas a nivel mundial. En programas anteriores, Erika Feller, su representante en Argentina, nos contó parte de su historia. Ahora conozcamos su metodología y preguntémosle a Erika, ¿cuáles son los principios básicos propuestos por Stop Pilates? Los principios básicos propuestos por Stop Pilates tienen un basamento biomecánico. Son 5 y ellos son, en primer lugar, la respiración. Luego le sigue la colocación de la pelvis y de la columna lumbar. Continuamos con la colocación de la caja torácica. El cuarto principio es el de la estabilidad y movilidad escapular o de los omóplatos. Y el quinto principio es el de la colocación de la cabeza y la columna cervical. Dijimos que el primer principio es el de la respiración. ¿Por qué aparece en primer lugar? El primer principio, como dijimos, es el de la respiración. ¿Por qué aparece en primer lugar? Porque si no tenemos una buena oxigenación de los músculos, no vamos a poder realizar exitosamente una actividad física en la cual fundamentalmente lo que vamos a hacer es mover y contraer musculatura. Entonces, lo que vamos a estimular es una respiración tridimensional. Nosotros somos seres tridimensionales. Nuestra caja torácica también lo es. Entonces, no vamos a trabajar una respiración que sea a nivel muy alto en la caja torácica y tampoco lo que se llama una respiración baja o ventral. Nos vamos a concentrar fundamentalmente en respirar alrededor de la caja torácica. Y muy importante que el aire llegue a la base de los pulmones, porque es ahí donde se produce el intercambio gaseoso, el oxígeno va hacia la sangre la transporta hacia los músculos y de esa manera el músculo va a estar mejor preparado para poder contraerse concéntricamente o excéntricamente de acuerdo a si está haciendo fuerza o se está estirando. Eso por un lado. Por el otro lado, es importante que nosotros observemos en las personas cuál es ese patrón respiratorio que están utilizando. Lo que esto propone es esa respiración a nivel torácico para practicar pilates, pero no quiere decir que nosotros siempre tengamos que respirar de esa manera. Existen otros tipos de respiración que son muy adecuados para otro tipo de actividades. Una vez que nosotros observamos cuál es ese patrón respiratorio que la persona tiene, lo que vamos a empezar a hacer es estimular aquellas partes o dimensiones de la caja torácica que no se mueven. Entonces quiere decir que el aire no está llegando a ese lugar.
Para eso vamos a realizar algunos ejercicios en los cuales la persona irá tomando conciencia e irá ampliando esa capacidad respiratoria. Por otro lado, a través del uso de la respiración, nosotros vamos a estimular la conexión del centro del cuerpo, vamos a estimular la conexión de nuestro transverso abdominal de otro músculo que se llama suelo pélvico y que son los encargados de estabilizar la región lumbopélvica, que ya vamos a analizar un poquitito más en detalle. Normalmente en Pilates se inhala por la nariz y se exhala por la boca para estimular justamente esta conexión. Ahora bien, esto no quiere decir necesariamente que siempre uno esté obligado a exhalar por la boca, aunque sí es más recomendable. Por otro lado, vamos a ver que el cuerpo se mueve de una manera o de otra si está inhalando o si está exhalando. Cuando una persona inhala, la caja torácica se expande y se eleva, por lo tanto, ese movimiento va a estar más asociado a una extensión de columna. En cambio, cuando uno exhala, la caja torácica desciende y se cierra y por eso está más relacionado con una flexión de columna. Esto no quiere decir que en una clase de Pilates, y esta es una de las diferencias con el método tradicional, no vamos a estar inhalando siempre que hagamos una extensión y exhalando cada vez que hagamos una flexión, porque nosotros tenemos que priorizar la seguridad de la persona que se está moviendo. Entonces tenemos que ocuparnos de cuidar su región lumbopélvica. Y cuando uno corre más riesgos es cuando se está moviendo. Entonces, hay veces que va a ser preferible que uno exhale al generar una extensión para seguir estimulando la conexión de su región lumbopélvica. Ya después iremos analizando cómo, a medida que en los niveles distintos de trabajo, cuando se va progresando en el entrenamiento, la respiración se va a ir modificando. Es decir, uno puede empezar a utilizar una respiración más funcional o incluso más desafiante e inhalar en los momentos en los que es más orgánico exhalar, y de esa manera estamos forzando más a la musculatura y también a nuestra capacidad respiratoria. Stott Pilates es reconocido como la marca más respetada de Pilates a nivel mundial. Siendo parte de Meridio Health Fitness, Stott Pilates es la versión contemporánea de los ejercicios originales que Joseph Pilates desarrolló a partir del año 1920. Precisión y atención a los detalles nos convierten en la elección de los profesionales. ¿Cuál es el segundo principio propuesto por Stott Pilates? El segundo principio propuesto por Stott Pilates es el de la colocación de la pelvis y de la columna lumbar. La columna lumbar va a estar realmente muy relacionada a cómo se coloque la pelvis para después observar qué es lo que pasa en esa columna lumbar. Stott Pilates propone dos posiciones distintas para momentos diferentes del entrenamiento en la colocación de la pelvis. Ya habíamos explicado antes que la pelvis en posición neutral es la que transfiere mejor las cargas y absorbe mejor los impactos. ¿Cuál es esa pelvis en posición neutral? Bien, si nosotros observamos una pelvis en posición supina, es decir, si una persona está acostada boca arriba, deberíamos notar que tiene tres vértices que son las espinas ilíacas y el pubis formando un triángulo. Y ese triángulo va a tener esos tres vértices en un mismo plano. Si se produce alguna alteración, quiere decir que esa pelvis no está neutral. Esto es una consideración y es una regla general que no está exenta de excepciones. Quiere decir que ya vamos a ir viendo cuándo nosotros vamos a observar
que una pelvis no tiene esos tres vértices en un mismo plano, pero vamos a respetar esa colocación porque va a ser el neutro de esa persona. Bien, una vez que nosotros encontramos cómo queda esa estructura ósea, vamos a decantar cómo se acomodó la columna lumbar. Y esto es muy importante diferenciar, porque lo que nosotros tenemos que observar no es la columna y a cuánto espacio la zona lumbar está del suelo, sino al contrario, cómo está colocada la pelvis. Va a haber personas que, de acuerdo a sus características posturales, van a tener la zona lumbar más cerca del suelo y en otros casos vamos a encontrar que el espacio es mayor. Esto es la estructura ósea. Después tenemos que empezar a ver cómo se sostiene muscularmente esa estructura ósea en una pelvis neutral. Y acá encontramos a unos músculos que se llaman estabilizadores locales de la región lumbopélvica. Ellos son el suelo pélvico, que son unos músculos muy pequeños que conectan los isquiones con el pubis y con el coxis, formando una especie de rombito. Esos músculos son los encargados de sostener desde abajo a la pelvis y además evitan que nuestros órganos caigan hacia el suelo. Por otro lado, después tenemos a manera de faja un músculo que se llama transverso abdominal. El transverso abdominal nace en la espalda, en la fascia toracolumbar y va abrazando tanto a la pelvis como a la caja torácica, bien hacia adelante y va a desembocar en la aponeurosis abdominal. Este es otro músculo cuya función única es la de sostener la región lumbopélvica. Después vamos a encontrar también en la zona de la columna, entre las vértebras, un músculo que se llama transverso espinoso o multifidus. Ese músculo tiene forma de espiguita y va conectando las apófisis espinosas de unas vértebras con las apófisis transversas de las otras. Por eso tiene ese nombre. Este músculo a nivel lumbar también tiene la función principal de estabilizar la región, particularmente lumbar, evitando fundamentalmente rotaciones cuando no tiene que haberlas. La idea es que estos tres grupos musculares deberían trabajar sinérgicamente, es decir, todos en equipo y simultáneamente. Lo que es importante es detectar cuando alguno de estos músculos no está trabajando de manera correcta. Cuando esta estabilidad no es suficiente y vamos a hacer algún ejercicio en el cual levantemos alguna pierna, es decir, empecemos a trabajar en lo que se llama cadena cinética abierta, que va a generar cierta sobrecarga sobre la zona lumbar, si no tenemos muy buena esa estabilidad con los estabilizadores locales, vamos a recurrir a otra colocación que es la denominada imprint, en la cual la pelvis va a generar un pequeño movimiento en el cual el pubis se va a acercar suavemente al ombligo y las espinas ilíacas suavemente a las costillas. Vamos a reclutar a otro músculo al que le vamos a pedir parte de su potencial, que son los oblicuos internos. De esta manera, la zona lumbar se va a acercar al suelo, lo que no quiere decir es que presione el suelo. Aquí nuevamente también vamos a encontrarnos con que ese acercamiento va a ser distinto de acuerdo a las diferentes tipologías de las personas. Si vemos que aún así en posición imprint no somos capaces de sostener la estabilidad de esa pelvis levantando las piernas en el aire aunque estén flexionadas, de ninguna manera en ese momento vamos a estar haciendo ejercicios con sobrecarga sobre la zona lumbar, porque ahí es donde vamos a empezar a generar riesgos y puede haber un potencial de una lesión.
El tercer principio básico de trabajo, ¿a qué parte del cuerpo involucra? El tercer principio básico de trabajo es el de la colocación de la caja torácica. La caja torácica debería estar justo encima de la pelvis y uno de los músculos que la sostiene, que mencionábamos recién, es el transverso abdominal, que viene abrazándola por debajo. Pero vamos a encontrarnos también con otro músculo abdominal que son los oblicuos externos, que bajan de manera transversal y se van a ir conectando también con la pelvis. Esta musculatura es importante conectarla, pero no sobreactivarla, porque no nos olvidemos de que la caja torácica necesita movimiento para tener una buena oxigenación. Entonces, si sobreactivamos la musculatura, esa caja torácica va a empezar a quedar rígida y vamos a empezar a generar rigidez, lo cual no es un objetivo propuesto por Pilates. ¿Cuál es el cuarto principio de colocación? El cuarto principio de colocación es el de la estabilidad y movilidad de las escápulas u omóplatos. Los omóplatos son unos huesos planos que están apoyados sobre la caja torácica. Como nosotros somos seres tridimensionales y no planos, la caja torácica tiene una forma envolvente y nuestros omóplatos deberían apoyarse de esa misma manera y no planos. Entonces vamos a encontrarnos con unos músculos profundos, por ejemplo el serrato mayor, que nace en el borde interno del omóplato, viene hacia adelante y va desembocando en diferentes costillas. Ese músculo, junto con otro que se llama subescapular, que está como forrando toda la cara interna del omóplato, son los principales encargados de mantener esa escápula u omóplato adosado a la caja torácica. Pero además, ese serrato mayor es el encargado de generar lo que se llama el movimiento de protracción, que es un movimiento en el cual la escápula puede deslizarse alrededor de la caja torácica sin despegarse de ella. Por otro lado, vamos a encontrar que entre las vértebras y el borde interno del omóplato vamos a ver que hay unos músculos que se llaman romboides y otro que es el trapecio con sus fibras medias e inferiores, que son los encargados de mantener en el lugar adecuado al omóplato, que no se vaya ni demasiado hacia adelante ni se acerque demasiado hacia la columna. Entonces, a su vez, esos músculos lo que van a hacer es el movimiento de retracción, que es cuando el omóplato se acerca a la columna. Quiere decir esto que pueden ser o estabilizadores o pueden ser movilizadores de acuerdo al movimiento que esté ejecutando el brazo. Otro movimiento que puede generar el omóplato es el de la elevación o depresión. Y vamos a ir viendo también por qué se generan o se pueden generar estos movimientos. El omóplato en sí mismo es un contrapeso del brazo y lo que va a hacer es aumentar sus rangos de movimiento. Entonces, es importante que cuando se va a producir una flexión de hombros, ese omóplato pueda descender suavemente. El problema es que cuando no se utiliza la musculatura adecuada, el omóplato se va a terminar sosteniendo con las fibras superiores del trapecio, generando una hipertonía, y esa es una de las causas por las cuales muchas veces duele mucho la zona cervical. Entonces, el movimiento que puede generar el omóplato es el de elevación y depresión.
Por último, vamos a ir analizando otros movimientos que genera la escápula, que son el de campaneo externo y campaneo interno, que van a potenciar y aumentar el rango de movimiento de ese brazo. Entonces, cuando uno genera una flexión de hombro mayor a 90 grados o una abducción, lo que debería suceder es que el omóplato haga un campaneo externo gracias a la acción del serrato mayor. Y cuando uno hace una extensión de hombro, ese omóplato debería irse hacia adentro, la base, no entero, sino solo la base, y hacer un campaneo interno gracias a la acción de las fibras bajas del romboides y las inferiores del trapecio. Es importante en este momento hablar de lo que se llama estabilidad dinámica y no asociar la estabilidad con rigidez. Esto quiere decir que el omóplato debe moverse siempre y cuando lo haga en rangos saludables que el instructor va a conocer. Stott Pilates es reconocido como la marca más respetada de pilates a nivel mundial. Siendo parte de Meridio Halford Fitness, Stott Pilates es la versión contemporánea de los ejercicios originales que Joseph Pilates desarrolló a partir del año 1920. Precisión y atención a los detalles nos convierten en la elección de los profesionales. El último principio es la colocación de la cabeza y la columna cervical. Pero antes de analizarlo, Erika nos hizo una aclaración previa. Por último, llegamos a la colocación de la cabeza y de la columna cervical. Pero para analizar este último principio tenemos que hacer una aclaración, sobre todo cuando una persona está en bipedestación. La cabeza es como si fuera la cereza de la torta, está arriba de toda la estructura. Entonces, de acuerdo a cómo esté armada la estructura de base, la pelvis, la caja torácica, va a ser cómo se va a terminar colocando la columna cervical y la cabeza. Entonces, nosotros nos tenemos que ocupar en bipedestación básicamente de corregir los otros principios básicos para que después se vaya reacomodando la cabeza en caso de que esté mal alineada. Así como en bipedestación o estando de pie o sentados, nosotros necesitamos prestar más atención a la estructura de base. Cuando una persona está acostada boca arriba, sí vamos a prestarle más atención, porque la cabeza debería quedar neutral. Esto quiere decir que el mentón debería caer perpendicular al suelo. En cambio, vamos a encontrarnos con situaciones en las que la cabeza queda como aplastada o el mentón elevado y la mirada se va hacia atrás. En esos casos vamos a recurrir a una almohadilla plana y la vamos a colocar debajo de la cabeza, de diferentes maneras de acuerdo a si está aplanada o si está volcada hacia atrás. Ahora bien, tenemos que analizar qué es lo que va a pasar con la cabeza, la posición de esa cabeza cuando uno va a hacer un abdominal. Y también tener en cuenta qué pasa con la columna lumbar. Cuando uno va a hacer un abdominal, necesariamente tiene que cambiarle el eje a la cabeza para hacer una transferencia del peso que tiene. Entonces se va a generar un pequeño movimiento a nivel cráneo cervical para que después la persona pueda utilizar verdaderamente sus abdominales y flexionar el tronco y no terminar utilizando los flexores del cuello. Lo mismo va a suceder, pero al revés, cuando uno genera una extensión a nivel torácico. Primero se necesita hacer una pequeña extensión cráneo-cervical para luego generar la extensión desde el lugar adecuado, que en ese caso va a ser desde la caja torácica. Por último, tenemos que tener en cuenta también que la posición de la cabeza está condicionando a la columna cervical, al igual que la pelvis estaba muy relacionada con la columna lumbar. Entonces, nuevamente, no tenemos que prestarle especial atención a cuánto espacio está habiendo entre las cervicales y el suelo, sino a cómo está colocada la cabeza.
sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos nuevamente en nuestro próximo programa de Physical News Pilates.